Vamos a ver una forma sencilla de calcular el mínimo común múltiplo de dos números enteros. Lo haremos usando los tres bucles del lenguaje C, el bucle while, el bucle for y el bucle do while. Adelante. El mínimo común múltiplo de dos números naturales es el menor múltiplo común de ambos. Dados dos números naturales, por ejemplo a y b, existen infinitos múltiplos comunes a ambos. Por ejemplo, un múltiplo común es el producto de ambos, a por b. Otro sería el doble de ese, 2 por a por b. Y el triple, 3 por a por b, etc. El mínimo común múltiplo no busca cualquier múltiplo, sino el menor de todos ellos. Por tanto, podemos estar seguros de que ese número existe y además lo podemos acotar en un rango. Dado que el producto de ambos números es un múltiplo seguro de ambos, este número será una cota superior. Una cota inferior podría ser 0, por ejemplo, pero podemos afinar un poco más poniendo el máximo entre a y b. Ningún múltiplo de a es menor que a y ningún múltiplo de b es menor que b. Por tanto, si buscamos un número que sea múltiplo de a y de b, ese múltiplo común no estará por debajo del más grande entre a y b. Existen varias formas de encontrar el mínimo común múltiplo en este rango, pero una de ellas, tal vez la más simple, es comprobar si el primer número del rango, este número, es múltiplo de a y de b. Si lo es, pues ya lo hemos encontrado. Y si no, sumamos 1 y volvemos a comprobar si es múltiplo común de a y de b. Y así sucesivamente recorremos este rango hasta encontrar el número que buscamos. En el peor caso será el producto de ambos. En cada vuelta solo tenemos que sumar 1 y comprobar si es o no un múltiplo común. Esta técnica usa un algoritmo de búsqueda en un rango de valores y la condición para parar es encontrar el número que cumple la condición de ser múltiplo de a y de b. Dado que buscamos el más pequeño, el mínimo común múltiplo, es lógico que empecemos por abajo, por la parte inferior del rango. ¿Cuántas vueltas dará este bucle? No lo sabemos. Por tanto, el bucle for no es el mejor para esto. Piense que no vamos a recorrer el rango completamente, sino que pararemos cuando encontremos el mínimo común múltiplo. Otra pregunta. ¿Hay que dar al menos una vuelta en este bucle? Pues no, porque si el mínimo común múltiplo es el primer número, es decir, el máximo entre a y b, entonces justo al empezar ya tenemos el mínimo común múltiplo y por tanto no hay que dar vueltas. Concluimos que el bucle do while no es el más adecuado para esto. ¿Qué nos queda? Pues usar un bucle while. Pues vamos a ello. Supongamos para nuestro programa que tenemos tres variables enteras positivas. A y b son los números de los que queremos calcular el mínimo común múltiplo. Y la variable mcm es la variable en la que se calculará el resultado. Entonces, con un bucle while, el algoritmo quedaría así. Primero, asignamos a la variable mcm el valor más grande entre a y b. Para ello usamos el operador condicional. Si a es mayor que b, asignamos a, y si no, asignamos b. A continuación ponemos el bucle while, el cual lo único que hace es incrementar la variable mcm en una unidad cada vez. ¿Cuándo parará el bucle? Pues cuando encontremos el mínimo común múltiplo. Por tanto, deberá seguir dando vueltas mientras la variable mcm no sea múltiplo de a o bien mcm no sea múltiplo de b. ¿Cómo se expresa esto en lenguaje C? Pues muy fácil, usamos el operador módulo y calculamos el resto de dividir mcm entre a. Si ese resto es 0, significa que mcm es múltiplo de a, y si es distinto de 0, significa que no es múltiplo de a. Entonces, mientras mcm no sea múltiplo de a, o bien mcm no sea múltiplo de b, significa que no hemos encontrado el mínimo común múltiplo. Y por tanto, tenemos que sumar 1 a mcm y comprobar de nuevo el resultado. Sumamos 1 y comprobamos. Sumamos 1 y comprobamos. Cuando este bucle termine, en la variable mcm tenemos el mínimo común múltiplo de a y de b. Este bucle que acabamos de ver es equivalente a este otro.
Observe que ambos son bucles while y que hemos cambiado la condición, pero ambas condiciones son equivalentes. En el de arriba, el bucle da vuelta mientras MCM no sea múltiplo de A o de B, y el bucle de abajo da vuelta mientras no ocurra, fíjese en la negación, mientras no ocurra que MCM sea múltiplo de A y también MCM sea múltiplo de B. Esto es lo mismo que decir mientras no ocurra que MCM sea múltiplo de A y de B a la vez. Tal vez vea alguna de estas condiciones como más lógica, pero son equivalentes, pues siguen las leyes de De Morgan. Estas leyes permiten pasar una condición con I a una condición con O y viceversa. Las leyes de De Morgan dicen que una disyunción entre dos condiciones, C1 y C2, es equivalente a la negación de la conjunción de las negaciones. También es cierta la equivalencia entre una conjunción y la negación de la disyunción de las negaciones. Conocer estas leyes es útil, pero no es necesario, pues al final, para programar hay que aplicar la lógica y, por supuesto, comprobar bien los resultados. ¿Se podría haber hecho este bucle usando la sentencia for? Por supuesto que sí. Incluso quedaría un bucle for en una única línea. En la primera expresión del bucle for se pondría la inicialización de MCM. En la segunda expresión se pone la condición, que es la misma que en el bucle while. Y en la tercera expresión se actualiza la variable MCM incrementándola de uno en uno. El punto y coma final hace que este bucle no tenga cuerpo, pero se ejecuta igualmente. Aunque este bucle for es más compacto, tal vez el bucle while se entiende mejor. Nos queda por ver un tercer bucle del lenguaje C, el bucle do while. ¿Se podría haber hecho este algoritmo usando el bucle do while? Por supuesto que sí, cualquier algoritmo se puede implementar con cualquier tipo de bucle. En este caso el bucle do while es peor, dado que este bucle da como mínimo una vuelta. Da una vuelta de forma segura. Lo que podemos hacer entonces es inicializar MCM a una unidad menos. Restamos 1 en la inicialización a la variable MCM y así luego cuando el bucle la incrementa queda en el valor adecuado para la primera comprobación del bucle. Piénselo y pruebe estos tres bucles compilándolos en su ordenador. Haga modificaciones a los mismos, por ejemplo cambiando la condición usando las leyes de De Morgan. ¿Sería usted capaz, además de esto, de calcular el máximo común divisor de dos números? Hay varias formas, pero una de ellas es muy similar a la técnica que hemos empleado aquí. Acote el número en un rango y búsquelo en ese rango. ¡Ánimo!